En 6 AM Hoy por Hoy, Soy la Voz. 7 de la mañana, 10 minutos. El representante Oscar Darío Pérez es la voz de muchos asuntos que tienen que ver con esa reforma tributaria de la cual es ponente. Doctor Pérez, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Que uno es el escenario político y técnico que se mueve en el Congreso y otro el de la gente de a pie, común y corriente, que escucha Caracol Radio y que dice, pero ¿en qué quedamos con eso de las pensiones? ¿Sí será que el gobierno no cumplió? ¿Será que el gobierno se quedó corto? ¿Los parlamentarios hicieron bien, hicieron mal? ¿Cómo les explicamos a los colombianos de a pie qué pasó con las pensiones? A ver, pues yo lo que le voy a explicar a los colombianos es sobre los anuncios que hizo el presidente de la República, porque nosotros, a pesar de ser ponentes, no somos invitados a esas reuniones porque solamente invitan a los ponentes que corresponden a los partidos que apoyan al gobierno. Los de la oposición, correcto, no alcanzamos para eso. Bueno, lo que ha definido el gobierno con los ponentes del gobierno es no gravar las pensiones. La gente de a pie debe entender es que lo que hoy reciben en materia pensional no será ya una base gravable para pagar impuestos como lo era en el proyecto que tenía el gobierno inicialmente. El gobierno hablaba de grandes pensiones, tomando las grandes pensiones de 10 millones de pesos hacia arriba. Ahí hay una fórmula matemática que es bien difícil de explicar por radio, pero realmente los 10 millones era considerando de que el pensionado pudiera tener otros ingresos, un arriendo, un CDT, unos dividendos, cualquier cosa de esas. Pero en su conjunto lo que finalmente decidió el gobierno es no llevar ese punto a discusión en la ponencia para segundo debate. Las razones son varias y yo voy a ser muy cauteloso porque yo tengo la figura de pensionado. Entonces yo en ese tema no debería opinar ni a favor ni en contra. Bueno, porque bien. Pues pero si usted me pide una cosa didáctica de explicarle a la gente, es simplemente que las pensiones pequeñas, las pensiones de 4, de 5 salarios mínimos o de 1, pues no iban a ser objeto del gravamen nunca. Pero habían unos muy maliciosos que pensaban que principio tenían las cosas y comenzaban por allí para después en otras reformas tributarias ir acogiendo o incorporando un mayor número de pensionados. Y las razones que expresaban no solamente eran económicas, sino que eran razones de tipo legal. Tanto la procuradora como muchos han dicho que la Constitución prohíbe que a los pensionados se les disminuyan sus condiciones de ingresos en atención al mínimo vital. Y un segundo punto que hay que tener en cuenta es que las pensiones de las personas, que por lo general arrancan entre un 75% de lo que era su salario, ya de por sí están perdiendo un porcentaje de lo que era el salario cuando estaban en la vida laboral activa. Además de eso, se les viene subiendo cada año como sube el IPC y no como sube el salario mínimo. Eso ha venido retrasando la capacidad adquisitiva de los pensionados en Colombia, que válgalo decir, no son muchos, son 2.300.000 los pensionados en Colombia, y dentro de los que se pensaban gravar, pues no suben al 2.4% de la población, algo así. Es decir, el monto que se pensaba recaudar no era una cifra que moviera el gran propósito de la reforma, que era de 25 billones, que ya va en 20, porque lo que se pensaba recaudar por este rubro era cerca de 200.000 millones de pesos. Mire, ayer estaba leyendo unos trinos muy interesantes de la colega Catalina Suárez en cuanto a qué es una pensión escandalosa y qué no lo es. Ella decía, mire, para alcanzar una pensión de, diga usted, 15 millones de pesos, la persona debe aportar por lo menos 35 años. En los últimos 10 ha tenido que aportar mensualmente 7 millones de pesos a Seguridad Social. Y entonces ahí hay que hacer una diferenciación entre tener una pensión alta, a la cual la gente puede tener derecho por un trabajo, por una dignidad que tuvo, por una plata que invirtió, y tener una megapensión, que ya entramos en los terrenos pues de la suspicacia de 25 millones para arriba, ¿o no, doctor?
Totalmente de acuerdo. Lo que hay que diferenciar es que hay dos tipos de pensiones. Unas que son las públicas, las que se emanan del régimen de prima media, que son los fondos públicos, Colpensiones, y la otra son las pensiones de los fondos de ahorro pensional individuales, que esas son pensiones donde cada colombiano ha venido haciendo su aporte. Tan importante es ese que ya más o menos 18 millones de colombianos tienen cerca de 360 billones ahorrados. Los fondos privados todavía no tienen un gran número de pensionados porque en términos relativos es reciente su creación y la gente todavía no ha llegado a cumplir los requisitos de edad. En cuanto al primer fondo, el fondo público, ese es el fondo que recogió lo que era el Seguro Social antes. El Estado está subsidiando parte de esas pensiones, pero también ese subsidio hay que ponerlo entre comillas, porque cuando le tocaba aportar al trabajador una parte, al empleador otra parte y al Estado otra parte, el Estado nunca aportó. Entonces siempre quedó como debiéndole a ese fondo pensional. Y además los fondos pensionales del país, cuando los manejó el Seguro Social, dicen algunos que conocieron eso, no lo manejaron con la mayor experticia financiera. Acuérdese que eran dueños de parte de la flota mercante gran colombiana, de la empresa aérea ACES, de una suerte de una aseguradora, y como que esos fondos no se manejaron con un criterio de que eran los ahorros para las futuras pensiones. Entonces al Estado le tocó reemplazar sus deficiencias tanto en la administración de los recursos como en el no aporte, y ahora ellos todos lo llaman que es subsidio. Bueno, parte puede ser subsidio, pero no tan cierto es que todo sea subsidio. Esa era la razón por la cual el gobierno nacional, con algún grado de razón también hay que decirlo, decía, hombre, pues si estamos subsidiando las pensiones más altas, pues que retornen alguna parte vía tributaria. Una lógica interesante. Bueno, y otra lógica que no entendemos es por qué no se reúne el presidente si quiere sacar adelante una reforma que va a afectar a todos los colombianos, con todos los ponentes, solo con los del pacto histórico. Pero en fin, mire, representante Pérez, de una manera muy sencilla también para que la gente entienda, según lo que el presidente dijo, según lo que él y sus ponentes proponen, ¿qué cambió en materia tributaria para el sector de hidrocarburos? Pues a ver, para mí ha cambiado muy poco, porque el sector de hidrocarburos, que para decirle a usted claramente, Gustavo, y a los oyentes, va a pagar la mitad de los recaudos. Y lo más grave es que la mitad de esa mitad la va a pagar Ecopetrol. Entonces el Estado de todas maneras recibía los recursos vía dividendos o los quiere recibir vía impuestos. Eso es recibirlo por la mano izquierda o la mano derecha, pero de todas maneras recibirlos. Esos 10 billones de pesos que van a pagar el sector de hidrocarburos mantiene una cosa que es grave, que es que las regalías. ¿Y qué es la regalía? La regalía es la parte de lo que se explota de esos recursos naturales no renovables que se le deja a las regiones, a los municipios y a los departamentos donde quedan ubicados las explotaciones. Y como que, ¿por qué se las dejan? Pues como una especie de compensación por el deterioro del impacto ambiental y social que tienen esas actividades, por naturaleza las tienen. Esas regalías eran deducibles, era un gasto necesario para producir la renta. Ya no van a ser deducibles. El presidente lo ratificó diciendo de que esas regalías no eran deducibles. Las consecuencias es más impuestos para los productores, porque realmente si yo tenía un gasto que era muy importante y que lo llevaba como gasto y costo en la declaración de renta, ahora no lo voy a poder llevar. Entonces, si antes sí lo llevaba, entonces yo tenía motivación para darle esas regalías a la región donde estaba, para que la gente viviera mejor, para que tuvieran recursos para acueductos, agua potable, recreación, deportes, vivienda. Estoy hablando pues de la teoría. Todos sabemos que parte de esas regalías han sido muy mal manejadas. Muy bien. Entonces el Estado, ahora que ya el contribuyente
el que explota el yacimiento o la mina o lo que sea, dice, ya no va a ser deducible, pues ya no va a tener tanta motivación como para dejarle lo mismo que le dejaba hoy a las regiones. Eso es un punto a tener en cuenta. Y que sea claro que la regalía no solamente es para el petróleo y el carbón y el gas, no, es para toda la minería, para toda. O sea, toda resultará afectada. Y dentro de esa minería hay productos que se dedican a la construcción, lo de gravas, gravillas, materiales de construcción, que si se encarece la producción de esos productos, pues ese encarecimiento se traslada al costo de las viviendas. Ese es un punto, me parece, importante, que debe ser tenido en cuenta. Entonces se me pregunta, ¿qué cambió? Lo único que yo le noto al cambio es que además del tema de las regalías, hay que pagar una sobretasa. Ese sí, solamente 2 sectores, petróleo y carbón. ¿Esa sobretasa cuánto es? En la propuesta de la reforma estaba en el 10%. Parece que la bajaron al 5%. Entonces es 5 un año, 10 otro año y 15 otro año. ¿Cómo se llega a pagar el 5, el 10 o el 15? Dependiendo del precio internacional del producto. Entonces, si el petróleo tiene cierto umbral de precio hacia arriba, se causa la tasa. Si lo tiene hacia abajo, porque el petróleo bajó de precio, por cualquier consideración, la tasa no se causa. Entonces, los cambios son muy pocos. Si la pregunta es, ¿qué cambió? Muy poco. Y lo más grave que no ha cambiado es que el gobierno se mantiene en que hacia futuro no habrá más exploración ni explotación. Eso sí es gravísimo, porque eso es sentarnos sobre nuestros recursos naturales y ese es uno de los disparadores del precio del dólar, ese anuncio, porque nos han dicho, no, es que vamos a seguir explorando y explotando. Pues sí, lo que ya se firmó, pero es que si no exploramos hacia el futuro no va a haber entonces ingresos por esos conceptos y con qué vamos a reemplazar esos ingresos. Doctor Oscar Darío, como siempre, muchas gracias, muy claro, muy puntual.